En los pasillos asépticos y deshumanizados del Hospital Universitario de la Trinidad, en Madrid, el tiempo parecía discurrir a un ritmo diferente. Era un compás marcado no por el tic-tac de los relojes, sino por el pitido de los monitores, el murmullo apresurado de las conversaciones y el rodar silencioso de las camillas. En este universo de urgencia y precisión, Elena Vargas se deslizaba como una sombra, una presencia constante pero invisible. A sus 52 años, su vida estaba contenida en los límites de su bata azul desgastada y el carro de limpieza que empujaba con una eficiencia silenciosa. Para los médicos que corrían con los informes en la mano y las enfermeras desbordadas por la demanda incesante, Elena era parte del mobiliario. Una figura que garantizaba el orden y la higiene, pero cuyo rostro rara vez registraban. Ella había aceptado esa invisibilidad como un escudo. Su trabajo, impregnado del olor a desinfectante y silencio, era el ancla que le permitía mantenerse y flote, el sacrificio diario para pagar la matrícula y los gruesos libros de la carrera de medicina de su hija, Sofía. Cada jornada era un recordatorio de lo que había perdido. Años atrás, Elena había llevado un uniforme diferente, el de auxiliar de enfermería. Sentía la vocación en sus venas, el impulso de cuidar y sanar. Pero un error, uno que no fue suyo, la convirtió en el chivo expiatorio perfecto. La acusación injusta le arrebató la confianza y la apartó de su camino. Desde entonces, su único objetivo había sido sobrevivir, pasar desapercibida y construir para su hija el futuro que a ella le fue negado. Su mundo se regía por una rutina inmutable. Llegaba antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía, y se marchaba cuando las luces de neón comenzaban a teñir el cielo de un naranja artificial. Conocía cada rincón del hospital, cada mancha rebelde en el suelo, cada puerta que chirriaba. Era la guardiana silenciosa de un orden que nadie más parecía notar, un orden que le daba una precaria sensación de control en una vida marcada por la impotencia. El anhelo más profundo de Elena era sencillo: la paz. La paz de saber que su hija no tendría que luchar con la misma ferocidad que ella, la tranquilidad de verla convertirse en la doctora que soñaba ser. Sofía era su motor, la luz que la guiaba a través de los turnos agotadores y las noches solitarias. Cada euro ahorrado era un ladrillo en la construcción de ese sueño, y Elena estaba dispuesta a cargar con todos los ladrillos que fueran necesarios. Pero la vida a menudo tiene otros planes. Una mañana de martes, el caos habitual del hospital pareció intensificarse. Las sirenas de las ambulancias aullaban con más frecuencia. Las voces en los pasillos sonaban más tensas. Elena, ajena a todo lo que no fuera su tarea, limpiaba la zona de preoperatorios. Su mente estaba en la lista de la compra, en la llamada que tenía que hacerle a su hija más tarde. Fue entonces cuando lo vio. Un niño de unos 8 años, con el pelo revuelto y unos ojos grandes y asustados, caminaba de la mano de una enfermera. Iba pálido, vestido con la bata de hospital que le quedaba demasiado grande. Su nombre era Mateo. Hubo algo en su fragilidad que capturó la atención de Elena, un eco de la vulnerabilidad que ella misma sentía a diario. Lo vio desaparecer tras las puertas batientes del área quirúrgica. Minutos después, mientras pasaba la mopa junto a una camilla vacía, algo llamó su atención. Una carpeta de plástico azul, un historial clínico, yacía en el suelo, probablemente caída en la prisa, por un acto reflejo, por pura deformación profesional de una vida que creía olvidada. La recogió para entregarla en el mostrador. Pero sus ojos, por costumbre, se posaron en la etiqueta. El nombre del paciente era Mateo. Movida por una curiosidad que no pudo reprimir, la abrió. Sus dedos, acostumbrados a la aspereza del estropajo,
recordaron la suavidad del papel de los informes. Sus ojos, entrenados por años de una experiencia que había enterrado bajo capas de miedo, recorrieron las líneas. Leyó el procedimiento programado. Una cirugía cardíaca de alto riesgo, una intervención compleja destinada a un paciente anciano con un corazón debilitado. El nombre en el historial era el de Mateo, pero la operación descrita era una sentencia de muerte para un niño sano que, como descubriría más tarde, solo venía a operarse de apendicitis. A Elena se le heló la sangre. El mundo a su alrededor se detuvo. El murmullo del hospital se convirtió en un zumbido sordo. En sus manos no tenía un simple error administrativo. Tenía la vida de un niño. Una oleada de pánico la sacudió. Su primer instinto fue el de siempre: agachar la cabeza, dejar la carpeta en el mostrador y seguir con su trabajo. ¿Quién era ella para cuestionar a los médicos? Una simple limpiadora. Involucrarse significaba problemas, significaba llamar la atención, significaba poner en peligro el empleo que era el único sustento de su familia. El fantasma de su pasado se alzó ante ella, susurrándole que se mantuviera al margen. Pero entonces la imagen del rostro pálido de Mateo volvió a su mente. La imagen de sus ojos asustados. ¿Podría vivir consigo misma si no hacía nada? ¿Podría mirar a su propia hija a la cara, una futura doctora, sabiendo que había permitido que una negligencia atroz siguiera su curso? La pregunta resonó en el silencio de su conciencia, una pregunta que lo cambiaría todo. El conflicto la desgarraba por dentro. Por un lado, el miedo paralizante a perderlo todo, a ser humillada y despedida, a destruir el futuro de Sofía. Por otro, la certeza moral, la voz de la antigua auxiliar de enfermería que se negaba a ser silenciada por completo. Era la vida de un niño inocente frente a la frágil estabilidad de la suya. Miró el reloj de la pared. El tiempo corría en su contra. Cada segundo de indecisión acercaba a Mateo a una mesa de operaciones de la que podría no levantarse. Tenía que tomar una decisión, y tenía que ser ahora. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo para corregir un error que nadie más había visto. Tenía el coraje de dejar de ser invisible. Con el corazón martilleándole en el pecho, se aferró a la carpeta como si fuera un salvavidas. Su primer intento fue el más lógico. Se acercó a una enfermera veterana, una mujer de rostro severo, pero que siempre le daba los buenos días. Intentó explicarle, con la voz entrecortada por la urgencia, lo que había encontrado. La enfermera, agobiada por 3 llamadas a la «¿Ves?», apenas la miró. «Elena, ahora no. Déjalo en el mostrador, ya se encargará alguien», le dijo con un gesto de impaciencia antes de desaparecer por un pasillo. La desestimación fue como un golpe. Para ella, Elena seguía siendo solo la limpiadora. Su advertencia se perdió en el ruido, una gota de agua en un océano de caos. La invisibilidad era un muro más alto de lo que había imaginado. Se sintió pequeña, insignificante. La duda volvió a asaltarla. Quizás estaba equivocada. Quizás había leído mal o había otro paciente con el mismo nombre, pero sus instintos, adormecidos durante años, le gritaban que no. Sabía lo que había visto. La experiencia no se borraba tan fácilmente como una mancha en el suelo. Justo en ese momento, una voz resonó por la megafonía del hospital, fría e impersonal. «Equipo del doctor Montalbán, al quirófano 7, por favor». «Equipo del doctor Montalbán, al quirófano 7». El quirófano 7, el que estaba al final del pasillo. El corazón de Elena dio un vuelco. Era la hora. Ya no había tiempo para la duda. Sabía quién era el doctor Ricardo Montalbán, el jefe de cirugía. Un hombre brillante, una eminencia en su campo, pero también conocido por su arrogancia y su temperamento implacable. Para él,
Elena no era ni siquiera una sombra, era simplemente la nada. Enfrentarse a él era como intentar detener un tren en marcha con las manos desnudas. Sin embargo, la imagen de Mateo se impuso a la del temido cirujano. Elena tomó una profunda bocanada de aire que olía a lejía y a miedo. Dejó su carro de limpieza abandonado en mitad del pasillo, un acto de rebelión silencioso, y comenzó a caminar con una determinación que no sabía que poseía. Sus pasos, al principio vacilantes, se volvieron más firmes a cada metro que recorría. El pasillo que conducía al área quirúrgica era una frontera simbólica, una zona restringida, un santuario al que ella solo accedía cuando estaba vacío y en silencio para limpiarlo. Ahora lo atravesaba en plena actividad, sintiendo las miradas de extrañeza del personal que se cruzaba con ella. Una limpiadora, fuera de su territorio, caminando con la urgencia de un médico. Llegó a la doble puerta del quirófano 7. Una luz roja sobre ella indicaba que la intervención estaba a punto de comenzar. Pudo oír las voces apagadas del equipo al otro lado. El pánico amenazó con paralizarla de nuevo. ¿Y si se equivocaba? La humillación sería total. El despido, fulminante. La ruina de su hija, inevitable. Fue el recuerdo de Sofía lo que, paradójicamente, le dio el empujón final. ¿Qué clase de ejemplo sería para ella si se acobardaba ahora? Le había enseñado a su hija a ser valiente, a luchar por lo que es justo. ¿Cómo podía no aplicarse su propia lección? La cobardía de hoy sería el arrepentimiento de toda una vida. Con la mano temblorosa, empujó la puerta. El interior era un mundo de acero inoxidable, luz blanca y batas verdes. El equipo quirúrgico se giró al unísono, sus rostros cubiertos por mascarillas, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa e irritación. En el centro de la sala, bajo un foco potente, estaba el doctor Montalbán, lavándose las manos con una concentración casi ritual. Levantó la vista y su mirada se clavó en Elena. Fue una mirada gélida, cargada de desdén. «¿Qué demonios hace usted aquí? ¡Fuera! ¡Ahora mismo!», bramó, su voz resonando en el silencio tenso de la sala. El aire se podía cortar con un bisturí. Elena se quedó paralizada por un instante, encogida bajo el peso de esa autoridad aplastante. El miedo, crudo y visceral, le atenazó la garganta, pero se obligó a sí misma a levantar la carpeta. «Doctor, hay un error», consiguió decir, su voz apenas un susurro tembloroso. «Este niño, la operación no es la correcta». La risa de Montalbán fue corta y cruel. «Un error, el único error aquí es usted. Seguridad, sáquenla de mi quirófano». Se giró, dándole la espalda, un gesto de desprecio absoluto. Para él, la conversación había terminado, pero Elena no se movió. Adrenalina y una extraña calma se apoderaron de ella. Dio un paso adelante. «El historial, por favor, solo léalo. El procedimiento es para una cirugía cardíaca. El niño viene por una apendicitis. Van a matarlo». Su voz ya no temblaba. Sonaba clara, firme, desesperada. Su insistencia provocó una vacilación en el equipo. Una de las enfermeras más jóvenes intercambió una mirada de incertidumbre con el anestesista. El doctor Montalbán se detuvo. Había algo en el tono de Elena, una convicción tan pura y aterradora que consiguió atravesar su coraza de arrogancia. Se giró de nuevo, lentamente, y le arrebató la carpeta de las manos con un gesto brusco. Sus ojos recorrieron la primera página. Su ceño se frunció. Pasó a la siguiente. El silencio en el quirófano era absoluto, roto solo por el pitido rítmico del monitor al que estaba conectado el pequeño Mateo. Elena observaba el rostro del cirujano, buscando cualquier señal. Vio cómo la incredulidad daba paso a la confusión, y la confusión a un horror pálido y mudo.
Montalbán levantó la vista del historial, sus ojos desorbitados fijos en el niño dormido en la mesa de operaciones. Luego miró a su equipo y finalmente a Elena. En su mirada ya no había arrogancia, solo el abismo de un desastre que había estado a punto de cometer. «Deténganlo todo», ordenó con una voz ahogada. «Deténganlo todo, ahora». La tensión en la sala se rompió, reemplazada por una actividad febril y controlada. Las enfermeras se apresuraron a verificar los datos, a hacer llamadas. El anestesista comprobaba las constantes de Mateo. En medio de todo, Elena permanecía de pie, temblando ahora que la adrenalina empezaba a desvanecerse. Había detenido el tren. Había salvado una vida. Pero sabía que la colisión era inevitable. El doctor Montalbán se acercó a ella. Por primera vez la miró como a una persona. «Espere fuera», le dijo, su tono extrañamente desprovisto de emoción. No era una orden, sino una petición. Elena asintió, salió del quirófano y se apoyó contra la pared fría del pasillo. Sus piernas apenas la sostenían. Había ganado la batalla, pero la guerra acababa de empezar. Poco después, la puerta se abrió, y de ella no salió el cirujano, sino un hombre de traje impecable y rostro severo. Era Armando Morales, el gerente del hospital. Su mirada no transmitía alivio ni gratitud, sino un frío cálculo de daños. Se acercó a Elena, y sus primeras palabras no fueron de agradecimiento, sino de acusación. «A mi despacho, ahora». La oficina de Armando Morales era como él, fría, ordenada y diseñada para intimidar. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de Madrid, un recordatorio constante de su poder y su posición. Sentó a Elena en una silla incómoda frente a su imponente escritorio de caoba y la observó en silencio durante un largo minuto, una táctica diseñada para desestabilizarla. «Señora Vargas», comenzó al fin, su voz suave pero con un filo de acero. «¿Es usted consciente de la gravedad de lo que ha hecho? Ha irrumpido en un quirófano estéril. Ha provocado el pánico en un equipo de élite. Ha interrumpido un procedimiento de máxima importancia». No había ni una mención al niño, ni al error, ni a la vida que había salvado. Elena, confundida, intentó explicarse, pero el historial estaba equivocado. Iban a realizarle una operación que... Morales la interrumpió con un gesto de la mano. «El historial. Sí, hablemos del historial. ¿Cómo es que una empleada de la limpieza se toma la libertad de leer documentos confidenciales? ¿Y cómo podemos estar seguros de que no fue usted quien lo alteró?» La acusación la dejó sin aliento. Era la misma pesadilla, repitiéndose. La culparían a ella. La convertirían en la villana para proteger la reputación intachable del hospital y de su cirujano estrella. Yo solo lo encontré en el suelo. Quería ayudar. Balbuceó, sintiendo cómo el miedo volvía a apoderarse de ella. Morales sonrió, una sonrisa sin calidez. Ayudar. Su ayuda ha puesto en jaque a toda una institución. Lo que ha ocurrido aquí es un asunto interno que se habría resuelto por los canales adecuados. Su intervención ha sido una insubordinación temeraria. Está despedida, por supuesto, pero si coopera, quizás podamos evitar presentar cargos por negligencia y violación de la privacidad. La amenaza era clara. Querían silenciarla. Querían que desapareciera, que se llevara la culpa y dejara el sistema intacto. El miedo le decía que aceptara, que firmara lo que le pusieran delante y huyera. Era lo que había hecho en el pasado. Pero algo dentro de ella había cambiado en la última hora. La mujer que había entrado en aquel quirófano ya no era la misma que estaba sentada en esa silla. Levantó la vista y miró a Morales directamente a los ojos. El temblor de su cuerpo se detuvo. «No», dijo,
su voz sorprendentemente firme. No firmaré nada, y no he hecho nada malo. Salvé la vida de ese niño, y si tiene que saberlo todo el mundo para que se haga justicia, que así sea. La sorpresa en el rostro de Morales fue casi imperceptible, pero Elena la vio. No esperaba resistencia. Estaba acostumbrado a que la gente como ella agachara la cabeza. Por primera vez en muchos años, Elena se sintió dueña de su propio destino. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una nueva sensación, la dignidad. Salió del despacho sintiéndose extrañamente ligera a pesar de la tormenta que se avecinaba. La noticia de su despido se extendió por el hospital como la pólvora, pero también lo hizo la historia de lo que realmente había sucedido en el quirófano 7. Las miradas que recibía en los pasillos ya no eran de indiferencia, eran de curiosidad, de respeto e incluso de admiración. Algunas de las enfermeras más veteranas, mujeres que llevaban años soportando en silencio la presión y el ambiente tóxico que fomentaba la negligencia, empezaron a hablar. Primero en susurros, en la cafetería o en los vestuarios. Recordaban otros casi accidentes, otros errores que habían sido barridos bajo la alfombra por la gerencia para proteger la imagen del hospital. Elena se convirtió, sin pretenderlo, en el catalizador de un descontento largamente reprimido. La gente que antes no la veía, ahora la buscaba para ofrecerle una palabra de apoyo, un gesto de solidaridad. Se dio cuenta de que no estaba sola. Había una red invisible de personas decentes atrapadas en un sistema defectuoso, esperando que alguien tuviera el valor de dar el primer paso. Mientras tanto, el doctor Montalbán vivía su propio calvario. La imagen del rostro de Elena, su voz desesperada en el quirófano, lo perseguía. Se dio cuenta de lo cerca que había estado de cometer el peor error de su vida, no por falta de habilidad, sino por un exceso de soberbia y por la presión de un sistema que priorizaba la velocidad sobre la seguridad. Pasó la noche en vela, revisando los protocolos, pensando en las veces que había ignorado las preocupaciones de una enfermera o un residente por considerarlas interrupciones. La limpiadora a la que había despreciado le había dado una lección de humildad y de integridad que ninguna facultad de medicina podría enseñarle. Su conciencia, largamente adormecida por el éxito, había despertado. Al día siguiente, Elena recibió una citación oficial, una reunión del comité de dirección para formalizar su despido por conducta temeraria e insubordinación grave. Sabía que era una farsa, un tribunal montado por Morales para enterrar el asunto de una vez por todas. Sus nuevos aliados le aconsejaron que no fuera, que buscara un abogado, pero Elena sabía que tenía que ir. Era su oportunidad para hablar, no solo por ella, sino por todos los que no se atrevían a hacerlo. Era la confrontación final contra el sistema que la había oprimido durante tanto tiempo. Se preparó para la reunión no con miedo, sino con una tranquila resolución. Iba a contar la verdad, sin importar las consecuencias. Historias como esta nos recuerdan la fuerza que reside en nosotros, incluso cuando no la vemos. Nos enseñan que un acto de valentía, por pequeño que parezca, puede encender una luz en la oscuridad. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros, te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a continuar sembrando esperanza. La sala de juntas era un espacio solemne, con una larga mesa de madera pulida y retratos de antiguos directores observando desde las paredes. Elena se sentó en un extremo, sola, frente a un comité de rostros serios y expectantes. Armando Morales presidía la reunión. Su expresión era una máscara de imparcialidad que no engañaba a nadie. Morales comenzó su exposición. Con una elocuencia fría y calculada,
Describió el incidente como un acto irresponsable de una empleada descontenta. Pintó a Elena como una figura inestable que había puesto en riesgo la seguridad del paciente al crear un caos innecesario. Omitió deliberadamente el detalle crucial, que el historial estaba, en efecto, catastróficamente equivocado. Cuando le llegó el turno de hablar, Elena no se inmutó, no levantó la voz, no intentó replicar las acusaciones una por una. En su lugar, habló desde el corazón. Contó su historia, la de una mujer que amaba la sanidad y que fue expulsada de ella injustamente. Habló del pequeño Mateo y de cómo su rostro asustado le había recordado que por encima de los protocolos y las jerarquías estaban las personas. No irrumpí en ese quirófano para causar problemas, dijo, su voz llenando el silencio de la sala. Entré porque mi conciencia no me permitía hacer otra cosa, porque en este hospital a veces corremos tanto que nos olvidamos de mirar. Nos olvidamos de que un error en un papel puede destruir una familia entera. Yo solo quise que alguien se detuviera y mirara. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una verdad sencilla pero innegable. Morales se disponía a rebatirlas, a desestimarlas como el discurso sentimental de una empleada a punto de ser despedida. Estaba a punto de pedir la votación final, seguro de su victoria. Fue en ese preciso instante cuando la puerta de la sala de juntas se abrió con un golpe seco. Todas las cabezas se giraron. En el umbral, de pie, estaba el doctor Ricardo Montalbán. Su rostro mostraba una fatiga profunda, pero sus ojos brillaban con una nueva determinación. «Esta reunión es una farsa», dijo Montalbán, su voz resonando con una autoridad. Sus manos, acostumbradas a la aspereza del estropajo, recordaron de pronto la suavidad del papel de los informes. Por un acto reflejo, por la memoria de una vida que creía olvidada, abrió la carpeta de plástico azul que acababa de recoger del suelo. Sus ojos, entrenados para ver la suciedad invisible, recorrieron las líneas de un lenguaje que antes le era familiar. Leyó el procedimiento programado. Una cirugía cardíaca de alto riesgo, una intervención compleja destinada a un corazón debilitado por los años. El nombre en la etiqueta, sin embargo, no correspondía con el diagnóstico. Era el de Mateo, el niño de unos 8 años, pálido y asustado, al que había visto caminar hacia el quirófano minutos antes. Un niño que, como descubriría después, solo venía a operarse de apendicitis. La sangre se le heló en las venas. El murmullo del hospital se convirtió en un zumbido sordo. En sus manos no tenía un simple error administrativo, tenía la vida de un niño. Y ella, Elena Vargas, era solo la mujer de la limpieza, una sombra invisible para todos. El pánico la sacudió con una fuerza brutal. Su primer instinto fue el de siempre, agachar la cabeza, dejar la carpeta en el mostrador más cercano y seguir con su trabajo. ¿Quién era ella para cuestionar a los médicos? Involucrarse significaba problemas, significaba llamar la atención, significaba poner en peligro el empleo que era el único sustento para su hija. Pero entonces, la imagen de los ojos asustados de Mateo volvió a su mente. ¿Cuántas veces el miedo nos dicta el camino a seguir, aun cuando el corazón nos grita que vamos en la dirección equivocada? En los pasillos asépticos y deshumanizados del Hospital Universitario de la Trinidad, en Madrid, el tiempo parecía discurrir a un ritmo diferente. Era un compás marcado no por el tic-tac de los relojes, sino por el pitido de los monitores y el rodar silencioso de las camillas. En este universo de urgencia y precisión, Elena se deslizaba como una presencia constante, pero que nadie registraba. A sus 52 años, su vida estaba contenida en los límites de su bata azul desgastada y el carro de Mindensen limpieza que empujaba con una eficiencia silenciosa.
Para los médicos, que corrían con los informes en la mano, y las enfermeras desbordadas por la demanda incesante, Elena era parte del mobiliario, una figura que garantizaba el orden y la higiene, pero cuyo rostro rara vez veían. Ella había aceptado esa invisibilidad como un escudo protector. Su trabajo, impregnado del olor a desinfectante y silencio, era el ancla que le permitía mantenerse a flote, el sacrificio diario para pagar la matrícula y los gruesos libros de la carrera de medicina de su hija Sofía. Cada jornada era un recordatorio de lo que había perdido. Años atrás, Elena había llevado un uniforme diferente, el de auxiliar de enfermería. Sentía la vocación en sus venas, el impulso de cuidar y sanar, pero un error, uno que no fue suyo, la convirtió en el chivo expiatorio perfecto. La acusación injusta le arrebató la confianza y la apartó de su camino. Desde entonces, su único objetivo había sido sobrevivir, pasar desapercibida y construir para su hija el futuro que a ella le fue negado. Su mundo se regía por una rutina inmutable. Llegaba antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía, y se marchaba cuando las luces de neón comenzaban a teñir el cielo de un naranja artificial. Conocía cada rincón del hospital, cada mancha rebelde en el suelo, cada puerta que chirriaba. Era la guardiana silenciosa de un orden que nadie más parecía notar. Un orden que le daba una precaria sensación de control en una vida marcada por la impotencia. El anhelo más profundo de Elena era sencillo: la paz. La paz de saber que su hija no tendría que luchar con la misma ferocidad que ella, la tranquilidad de verla convertirse en la doctora que soñaba ser. Sofía era su motor, la luz que la guiaba a través de los turnos agotadores y las noches solitarias. Cada euro ahorrado era un ladrillo en la construcción de ese sueño, y Elena estaba dispuesta a cargar con todos los ladrillos que fueran necesarios. Pero la vida, a menudo, tiene otros, planes. Aquella mañana de martes, el caos habitual del hospital pareció intensificarse. Las sirenas de las ambulancias aullaban con más frecuencia. Las voces en los pasillos sonaban más tensas. Elena, ajena a todo lo que no fuera su tarea, limpiaba la zona de preoperatorios. Su mente estaba en la lista de la compra, en la llamada que tenía que hacerle a su hija más tarde. Fue entonces cuando lo vio. Un niño de unos 8 años, con el pelo revuelto y unos ojos grandes y asustados, caminaba de la mano de una enfermera. Iba pálido, vestido con la bata de hospital que le quedaba demasiado grande. Su nombre era Mateo. Hubo algo en su fragilidad que capturó la atención de Elena, un eco de la vulnerabilidad que ella misma sentía a diario. Lo vio desaparecer tras las puertas batientes del área quirúrgica. Minutos después, mientras pasaba la mopa junto a una camilla vacía, algo llamó su atención. La carpeta de plástico azul, un historial clínico, yacía en el suelo, probablemente caída en la prisa, por un acto reflejo, por esa deformación profesional que se negaba a morir. La recogió para entregarla en el mostrador. Pero sus ojos, por una costumbre que creía enterrada, se posaron en la etiqueta. El nombre del paciente era Mateo, y dentro la descripción de una operación que era una sentencia de muerte para un niño sano. El mundo a su alrededor se detuvo. El conflicto la desgarraba por dentro. Por un lado, el miedo paralizante a perderlo todo, a ser humillada y despedida, a destruir el futuro de Sofía. Por otro, la certeza moral, la voz de la antigua auxiliar de enfermería que se negaba a ser silenciada por completo. Era la vida de un niño inocente frente a la frágil estabilidad de la suya. Tenía que tomar una decisión, y tenía que ser ahora. Con el corazón martilleándole en el pecho, se aferró a la carpeta como si fuera un salvavidas. Su primer intento fue el más lógico. Se acercó a una enfermera veterana.
una mujer de rostro severo, pero que siempre le daba los buenos días. Intentó explicarle con la voz entrecortada por la urgencia lo que había encontrado. La enfermera, agobiada por 3 llamadas a la vez, apenas la miró. «Elena, ahora no. Déjalo en el mostrador. Ya se encargará alguien», le dijo con un gesto de impaciente amabilidad antes de desaparecer por un pasillo. La desestimación fue como un golpe en el estómago. Para ella, Elena seguía siendo solo la limpiadora. Su advertencia se perdió en el ruido, una gota de agua en un océano de caos. La invisibilidad era un muro más alto de lo que había imaginado. Se sintió pequeña, insignificante. La duda volvió a asaltarla con una fuerza renovada. Quizás estaba equivocada, quizás había leído mal, o había otro paciente con el mismo nombre en otra planta. Pero sus instintos, adormecidos durante años, le gritaban que no. Sabía lo que había visto. La experiencia no se borraba tan fácilmente como una mancha en el suelo. El conocimiento, una vez adquirido, deja una huella imborrable en el alma. Justo en ese momento, una voz resonó por la megafonía del hospital, fría e impersonal. «Equipo del doctor Montalbán, al quirófano 7, por favor». «Equipo del doctor Montalbán, al quirófano 7». El quirófano 7, el que estaba al final del pasillo. El corazón de Elena dio un vuelco. Era la hora. Ya no había tiempo para la duda ni para los intentos fallidos. El reloj de la vida de Mateo había comenzado su cuenta atrás. Sabía quién era el doctor Ricardo Montalbán, el jefe de cirugía. Un hombre brillante, una eminencia en su campo, pero también conocido por su arrogancia y su temperamento implacable. Para él, Elena no era ni siquiera una sombra. Era simplemente la nada. Enfrentarse a él era como intentar detener un tren en marcha con las manos desnudas. Un acto de locura, un suicidio profesional y personal. Sin embargo, la imagen de Mateo se impuso a la del temido cirujano. Elena tomó una profunda bocanada de aire que olía a lejía y a miedo. Dejó su carro de limpieza abandonado en mitad del pasillo, un acto de rebelión silencioso, y comenzó a caminar con una determinación que no sabía que poseía. Sus pasos, al principio vacilantes, se volvieron más firmes a cada metro que recorría. Ya no era la limpiadora, era la guardiana de una vida. El pasillo que conducía al área quirúrgica era una frontera simbólica, una zona restringida, un santuario al que ella solo accedía cuando estaba vacío y en silencio para limpiarlo. Ahora lo atravesaba en plena actividad, sintiendo las miradas de extrañeza del personal que se cruzaba con ella. Una limpiadora, fuera de su territorio, caminando con la urgencia de un médico. Cada mirada era un juicio, pero ella ya no tenía ojos para ellos. Llegó a la doble puerta del quirófano 7. Una luz roja sobre ella indicaba que la intervención estaba a punto de comenzar. Pudo oír las voces apagadas del equipo al otro lado. El pánico amenazó con paralizarla de nuevo. ¿Y si se equivocaba? La humillación sería total. El despido, fulminante. La ruina de su hija, inevitable. Tenía derecho a arriesgar el futuro de Sofía por un impulso, por una corazonada. Fue el recuerdo de Sofía lo que paradójicamente le dio el empujón final. ¿Qué clase de ejemplo sería para ella si se acobardaba ahora? Le había enseñado a su hija a ser valiente, a luchar por lo que es justo, a poner siempre al paciente por delante. ¿Cómo podía no aplicarse su propia lección? La cobardía de hoy sería el arrepentimiento de toda una vida. No, podía construir el futuro de su hija sobre los cimientos de una vida que ella no salvó. Con la mano temblorosa, empujó la puerta. El interior era un mundo de acero inoxidable, luz blanca y batas verdes. El equipo quirúrgico se giró al unísono, sus rostros cubiertos por mascarillas, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa e irritación.
En el centro de la sala, bajo un foco potente, estaba el doctor Montalbán, lavándose las manos con una concentración casi ritual. Levantó la vista y su mirada se clavó en Elena. Fue una mirada gélida, cargada de desdén. «¿Qué demonios hace usted aquí? ¡Fuera! ¡Ahora mismo!», bramó, su voz resonando en el silencio tenso de la sala. El aire se podía cortar con un bisturí. Cada persona en la sala contuvo la respiración, esperando que la intrusa se desvaneciera. Elena se quedó paralizada por un instante, encogida bajo el peso de esa autoridad aplastante. El miedo, crudo y visceral, le atenazó la garganta, pero se obligó a sí misma a levantar la carpeta, como un soldado levanta un escudo frágil. «Doctor, hay un error», consiguió decir, su voz apenas un susurro tembloroso. «Este niño, la operación no es la correcta». La risa de Montalbán fue corta y cruel. «Un error, el único error aquí es usted. Seguridad, sáquenla de mi quirófano». Se giró dándole la espalda, un gesto de desprecio absoluto. Para él, la conversación había terminado. El mundo debía seguir girando a su ritmo, y aquella mujer era solo una mota de polvo en el engranaje. Pero Elena no se movió. La adrenalina y una extraña calma se apoderaron de ella. Dio un paso adelante. «El historial, por favor, solo léalo. El procedimiento es para una cirugía cardíaca. El niño viene por una apendicitis. Van a matarlo». Su voz ya no temblaba. Sonaba clara, firme, desesperada. Era la voz de la verdad, y la verdad tiene un peso que es difícil de ignorar. Su insistencia provocó una vacilación en el equipo. Una de las enfermeras más jóvenes intercambió una mirada de incertidumbre con el anestesista. El doctor Montalbán se detuvo. Había algo en el tono de Elena, una convicción tan pura y aterradora que consiguió atravesar su coraza de arrogancia. Se giró de nuevo lentamente y le arrebató la carpeta de las manos con un gesto brusco. Sus ojos recorrieron la primera página, su ceño se frunció. Pasó a la siguiente. El silencio en el quirófano era absoluto, roto solo por el pitido rítmico del monitor al que estaba conectado el pequeño Mateo. Elena observaba el rostro del cirujano, buscando cualquier señal. Vio cómo la incredulidad daba paso a la confusión y la confusión a un horror pálido y mudo. Montalbán levantó la vista del historial, sus ojos desorbitados fijos en el niño dormido en la mesa de operaciones. Luego miró a su equipo y finalmente a Elena. En su mirada ya no había arrogancia, solo el abismo de un desastre que había estado a punto de cometer. «Deténganlo todo», ordenó con una voz ahogada. «Deténganlo todo, ahora». La tensión en la sala se rompió, reemplazada por una actividad febril y controlada. Las enfermeras se apresuraron a verificar los datos, a hacer llamadas. El anestesista comprobaba las constantes de Mateo. En medio de todo, Elena permanecía de pie, temblando ahora que la adrenalina empezaba a desvanecerse. Había detenido el tren, había salvado una vida, pero sabía que la colisión era inevitable. El doctor Montalbán se acercó a ella. Por primera vez la miró como a una persona. «Espere fuera», le dijo. Su tono, extrañamente desprovisto de emoción, no era una orden, sino una petición. Elena asintió, salió del quirófano y se apoyó contra la pared fría del pasillo. Sus piernas apenas la sostenían. Había ganado la batalla, pero la guerra acababa de empezar. Poco después, la puerta se abrió y de ella no salió el cirujano, sino un hombre de traje impecable y rostro severo. Era Armando Morales, el gerente del hospital. Su mirada no transmitía alivio ni gratitud, sino un frío cálculo de daños. Se acercó a Elena y sus primeras palabras no fueron de agradecimiento, sino de acusación. «A mi despacho, ahora». La oficina de Armando Morales era como él, fría, ordenada y diseñada para intimidar.
Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de Madrid, un recordatorio constante de su poder y su posición. Sentó a Elena en una silla incómoda frente a su imponente escritorio de caoba y la observó en silencio durante un largo minuto, una táctica diseñada para desestabilizarla. «Señora Vargas», comenzó al fin, su voz suave, pero con un filo de acero. ¿Es usted consciente de la gravedad de lo que ha hecho? Ha irrumpido en un quirófano estéril, ha provocado el pánico en un equipo de élite, ha interrumpido un procedimiento de máxima importancia. No había ni una mención al niño, ni al error, ni a la vida que había salvado. Elena, confundida, intentó explicarse. Pero el historial estaba equivocado. Iban a realizarle una operación que... Morales la interrumpió con un gesto de la mano. El historial. Sí, hablemos del historial. ¿Cómo es que una empleada de la limpieza se toma la libertad de leer documentos confidenciales? ¿Y cómo podemos estar seguros de que no fue usted quien lo alteró? La acusación la dejó sin aliento. Era la misma pesadilla, repitiéndose. La culparían a ella. La convertirían en la villana para proteger la reputación intachable del hospital y de su cirujano estrella. Yo solo lo encontré en el suelo. Quería ayudar, balbuceó, sintiendo cómo el miedo volvía a apoderarse de ella. Morales sonrió, una sonrisa sin calidez. Ayudar. Su ayuda ha puesto en jaque a toda una institución. Lo que ha ocurrido aquí es un asunto interno que se habría resuelto por los canales adecuados. Su intervención ha sido una insubordinación temeraria. Está despedida, por supuesto, pero si coopera, quizás podamos evitar presentar cargos por negligencia y violación de la privacidad. La amenaza era clara. Querían silenciarla. Querían que desapareciera, que se llevara la culpa y dejara el sistema intacto. El miedo le decía que aceptara, que firmara lo que le pusieran delante y huyera. Era lo que había hecho en el pasado, pero algo dentro de ella había cambiado en la última hora. La mujer que había entrado en aquel quirófano ya no era la misma que estaba sentada en esa silla. Levantó la vista y miró a Morales directamente a los ojos. El temblor de su cuerpo se detuvo. «No», dijo, su voz sorprendentemente firme. «No firmaré nada, y no he hecho nada malo. Salvé la vida de ese niño, y si tiene que saberlo todo el mundo para que se haga justicia, que así sea». La sorpresa en el rostro de Morales fue casi imperceptible, pero Elena la vio. No esperaba resistencia. Estaba acostumbrado a que la gente como ella agachara la cabeza. Por primera vez en muchos años, Elena se sintió dueña de su propio destino. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una nueva sensación, la dignidad. Salió del despacho sintiéndose extrañamente ligera, a pesar de la tormenta que se avecinaba. La noticia de su despido se extendió por el hospital como la pólvora, pero también lo hizo la historia de lo que realmente había sucedido en el quirófano 7. Las miradas que recibía en los pasillos ya no eran de indiferencia, eran de curiosidad, de respeto e incluso de admiración. Algunas de las enfermeras más veteranas, mujeres que llevaban años soportando en silencio la presión y el ambiente tóxico que fomentaba la negligencia, empezaron a hablar. Primero en susurros, en la cafetería o en los vestuarios. Recordaban otros casi accidentes, otros errores que habían sido barridos bajo la alfombra por la gerencia para proteger la imagen del hospital. Elena se convirtió sin pretenderlo en el catalizador de un descontento largamente reprimido. La gente que antes no la veía, ahora la buscaba para ofrecerle una palabra de apoyo, un gesto de solidaridad. Se dio cuenta de que no estaba sola. Había una red invisible de personas decentes atrapadas en un sistema defectuoso, esperando que alguien tuviera el valor de dar el primer paso. Mientras tanto, el doctor Montalbán
Vivía su propio calvario. La imagen del rostro de Elena, su voz desesperada en el quirófano, lo perseguía. Se dio cuenta de lo cerca que había estado de cometer el peor error de su vida, no por falta de habilidad, sino por un exceso de soberbia y por la presión de un sistema que priorizaba la velocidad sobre la seguridad. Pasó la noche en vela, revisando los protocolos, pensando en las veces que había ignorado las preocupaciones de una enfermera o un residente por considerarlas interrupciones. La limpiadora a la que había despreciado le había dado una lección de humildad y de integridad que ninguna facultad de medicina podría enseñarle. Su conciencia, largamente adormecida por el éxito, había despertado. Al día siguiente, Elena recibió una citación oficial, una reunión del comité de dirección para formalizar su despido por conducta temeraria e insubordinación grave. Sabía que era una farsa, un tribunal montado por Morales para enterrar el asunto de una vez por todas. Sus nuevos aliados le aconsejaron que no fuera, que buscara un abogado. Pero Elena sabía que tenía que ir. Era su oportunidad para hablar, no solo por ella, sino por todos los que no se atrevían a hacerlo. Era la confrontación final contra el sistema que la había oprimido durante tanto tiempo. Se preparó para la reunión no con miedo, sino con una tranquila resolución. Iba a contar la verdad, sin importar las consecuencias. Historias como esta nos recuerdan la fuerza que reside en nosotros, incluso cuando no la vemos. Nos enseñan que un acto de valentía, por pequeño que parezca, puede encender una luz en la oscuridad. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros, te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a continuar sembrando esperanza. La sala de juntas era un espacio solemne, con una larga mesa de madera pulida y retratos de antiguos directores observando desde las paredes con miradas severas. Elena se sentó en un extremo, sola, frente a un comité de rostros serios y expectantes. Se sentía como un pequeño bote de papel en medio de un océano inmenso y hostil. Armando Morales presidía la reunión. Su expresión era una máscara de imparcialidad que no engañaba a nadie. Aquello no era una investigación, era un tribunal. Morales comenzó su exposición con una elocuencia fría y calculada. Describió el incidente como un acto irresponsable de una empleada descontenta, pintando a Elena como una figura inestable que había puesto en riesgo la seguridad del paciente al crear un caos innecesario. Su voz era un bisturí, diseccionando los hechos para presentarlos de la forma más conveniente para la institución. Omitió deliberadamente el detalle crucial, que el historial estaba, en efecto, catastróficamente equivocado. La señora Vargas, continuó Morales, paseando su mirada por los miembros del comité, actuó movida por un impulso, sin seguir ninguno de los protocolos establecidos. Su irrupción en un entorno estéril no solo fue una grave falta de disciplina, sino que podría haber tenido consecuencias fatales si el equipo médico no hubiera mantenido la calma ante su alarmismo. Cada palabra era una piedra que lapidaba la reputación de Elena, construyendo un muro de mentiras a su alrededor. Cuando le llegó el turno de hablar, un silencio expectante llenó la sala. Elena no se inmutó, no levantó la voz. No intentó replicar las acusaciones una por una. En su lugar, habló desde un lugar profundo y tranquilo que acababa de descubrir dentro de sí misma. Contó su historia, la de una mujer que amaba la sanidad y que fue expulsada de ella injustamente. Habló del pequeño Mateo y de cómo su rostro asustado le había recordado que por encima de los protocolos y las jerarquías estaban las personas. No irrumpí en ese quirófano para causar problemas, dijo, su voz llenando el silencio de la sala
con una claridad inesperada. Entré porque mi conciencia no me permitía hacer otra cosa, porque en este hospital a veces corremos tanto que nos olvidamos de mirar, nos olvidamos de que un error en un papel puede destruir una familia entera. Yo solo quise que alguien se detuviera y mirara. ¿De qué sirve un protocolo si no es para proteger una vida? Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una verdad sencilla pero innegable. Algunos miembros del comité bajaron la mirada, incómodos. Morales, sin embargo, se disponía a rebatirlas, a desestimarlas, como el discurso sentimental de una empleada a punto de ser despedida. Estaba a punto de pedir la votación final, seguro de su victoria. El destino de Elena parecía sellado, una nota a pie de página en la historia del hospital. Fue en ese preciso instante cuando la puerta de la sala de juntas se abrió con un golpe seco. Todas las cabezas se giraron. En el umbral, de pie, estaba el doctor Ricardo Montalbán. Su rostro mostraba una fatiga profunda, pero sus ojos brillaban con una nueva determinación. Su sola presencia cambió la atmósfera de la sala, como una corriente de aire fresco en una habitación cerrada. «Esta reunión es una farsa», dijo Montalbán, su voz resonando con una autoridad que iba más allá de su cargo. Caminó lentamente hacia la mesa, sus ojos fijos en Armando Morales. «Y yo no voy a ser cómplice de ella». El impacto de sus palabras fue inmediato. El comité, que segundos antes estaba a punto de condenar a Elena, ahora miraba al gerente con una nueva luz de sospecha. Montalbán se detuvo junto a Elena en un gesto de apoyo inequívoco. La señora Vargas no cometió ningún error. El error fue mío, fue de mi equipo y fue de un sistema que usted, señor Morales, ha promovido. Un sistema que nos empuja a ir más rápido, a recortar personal, a ignorar las alarmas hasta que es demasiado tarde. Ella no creó el caos. Ella detuvo una tragedia. Luego se dirigió al comité. Ese día, mi soberbia casi me cuesta la vida de un niño. Estaba tan seguro de mí mismo en que no escuché. Pero esta mujer, a la que yo mismo desprecié, tuvo el valor de enfrentarse a mí y a todo este hospital para hacer lo correcto. Ella no fue una empleada insubordinada. Fue la conciencia que a todos nosotros nos faltaba. El cirujano sacó una carpeta de su maletín y la dejó sobre la mesa con un golpe sordo. Y este no es un caso aislado. Aquí tengo documentados otros 3 casi accidentes en los últimos 6 meses. Errores de medicación, confusiones de historiales, todos silenciados. Todos barridos bajo la alfombra por orden directa de la gerencia para proteger la imagen pública del hospital. El rostro de Morales, hasta entonces una máscara de control, se contrajo en un rictus casi imperceptible. El color abandonó sus mejillas. Estaba atrapado. La verdad que él había intentado enterrar con tanta diligencia acababa de ser expuesta a la luz por la persona que menos esperaba. El tribunal se había vuelto en su contra. El miembro más antiguo del comité, un hombre de pelo cano y mirada sabia, carraspeó. «Doctor Montalbán, ¿está usted dispuesto a testificar sobre esto en una investigación formal?» La pregunta era retórica. «Por supuesto», respondió el cirujano sin dudar. El hombre asintió lentamente y luego miró a Morales. «Armando, creo que lo mejor será que nos dejes a solas con el comité». No era una sugerencia, era una sentencia. Morales se levantó, derrotado. Por primera vez parecía un hombre pequeño y vulnerable. Salió de la sala sin mirar a nadie, su carrera y su reputación hechas añicos en cuestión de minutos. El silencio que dejó tras de sí no era tenso, sino de alivio. Era el silencio que sigue al final de una tormenta. El presidente del comité se dirigió entonces a Elena,
su tono ahora cargado de un respeto que ella nunca había recibido en aquel hospital. Señora Vargas, en nombre de esta institución, le pido mis más sinceras disculpas. No solo se anula su despido, sino que queremos que nos ayude a cambiar las cosas. Crearemos un nuevo comité de seguridad del paciente, continuó el hombre, un organismo independiente con autoridad para revisar y mejorar todos nuestros protocolos. Y nos gustaría que usted formara parte de él. Su experiencia, su integridad y sobre todo su valentía son exactamente lo que necesitamos para asegurarnos de que algo así no vuelva a ocurrir jamás. Elena escuchaba las palabras sin poder creerlas del todo. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza ni de miedo, sino de una profunda y abrumadora vindicación. Había entrado en aquella sala como una acusada invisible y salía de ella como un pilar para el futuro del hospital. Asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. El doctor Montalbán le puso una mano en el hombro, un gesto de camaradería, de igualdad. Juntos salieron de la sala de juntas, dejando atrás los retratos de los hombres poderosos y las sombras del pasado. Afuera, en el pasillo, la luz del día parecía más brillante. Elena respiró hondo. Por primera vez en muchos años no olía a desinfectante, olía a esperanza. La noticia se extendió por el hospital, no como un rumor, sino como una onda expansiva de cambio. Las enfermeras y auxiliares que la veían pasar ya no la miraban con lástima o curiosidad, sino con una sonrisa de complicidad y admiración. La mujer invisible se había convertido en un faro. Había demostrado que una sola voz, por humilde que sea, puede derribar muros que parecían indestructibles. Esa tarde, cuando Sofía llegó a casa, encontró a su madre sentada en el sofá, con una extraña paz en el rostro. Elena le contó todo lo que había sucedido, sin omitir sus miedos ni sus dudas. Cuando terminó, Sofía la abrazó con una fuerza que mezclaba orgullo y amor. «Siempre he querido ser como los grandes cirujanos de los libros», le dijo su hija con los ojos húmedos. «Pero hoy me he dado cuenta de que quiero ser como tú». Para Elena, esas palabras fueron la verdadera victoria. Más que el trabajo, más que el reconocimiento. Saber que le había enseñado a su hija la lección más importante de todas, que la verdadera medicina no reside solo en la habilidad de las manos, sino en el coraje del corazón. Aquella noche, Elena durmió profundamente, sin pesadillas. Había recuperado mucho más que un empleo, había recuperado su voz, su dignidad y su propósito. La jornada de ambos nos enseña que la compasión es la luz más poderosa, capaz de iluminar los rincones más oscuros de la indiferencia. Nos recuerda que cada persona, sin importar su lugar en el mundo, tiene el poder de ser un agente de cambio. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos. Las puertas de la sala de juntas se cerraron tras ellos, amortiguando el murmullo confuso que quedaba dentro. En el pasillo, el silencio era diferente. Ya no era el silencio de la indiferencia, sino uno cargado de expectación. Elena y el doctor Montalbán caminaron uno al lado del otro sin decir palabra. Cada persona con la que se cruzaban bajaba la vista o asentía con un respeto recién descubierto. La mujer invisible se había convertido, de repente, en la persona que todos veían. Su presencia llenaba ahora los espacios que antes solo ocupaba su ausencia. Fue Montalbán quien rompió el silencio cuando llegaron al cruce de pasillos que separaba el área administrativa de las zonas clínicas. Se detuvo y se giró para mirarla, y en sus ojos ya no había rastro de la arrogancia de la mañana anterior. Solo quedaba una profunda fatiga y una humildad que parecía pesarle y al mismo tiempo
liberarle. Elena, dijo, y su nombre sonó por primera vez como el de una igual. Lo que dije ahí dentro no fue suficiente, gracias. Me salvaste de mí mismo. No había más que añadir. Aquellas palabras sencillas contenían el peso de una vida cambiada. Elena asintió, incapaz de articular una respuesta. Se dirigió por inercia al pequeño cuarto donde guardaba sus cosas, el cubículo anónimo que había sido su único refugio. Allí estaba su carro, abandonado como un barco sin capitán. Su bata azul, colgada en la percha, le pareció la piel de una vida que ya no era la suya. La tocó con la punta de los dedos, un adiós silencioso a la mujer que había sido, a la sombra que había aprendido a ser para poder sobrevivir. Se dio cuenta de que no había perdido un trabajo, había recuperado un alma. La noticia del despido de Armando Morales y la vindicación de Elena se extendió por el hospital con la velocidad de un diagnóstico urgente. Los susurros en la cafetería se convirtieron en conversaciones abiertas. Varias enfermeras, las mismas que la habían ignorado por la mañana, se acercaron a ella con los ojos húmedos. «Gracias», le dijo una de las más veteranas. «Has hecho lo que ninguna de nosotras se atrevió a hacer en años». Elena comprendió entonces que su acto no había sido solitario. Había sido la voz de un coro de silencios. Más tarde, una llamada la convocó a la planta de pediatría. El corazón le dio un vuelco. Allí, en la puerta de una habitación, la esperaba una pareja de rostro angustiado pero inmensamente agradecido. Eran los padres de Mateo. La madre se abalanzó sobre ella y la abrazó con una fuerza que desarmó todas las defensas que a Elena le quedaban. «Nos han contado lo que ha hecho», sollozó la mujer en su hombro. Usted es un ángel. No hay palabras para agradecerle que haya salvado a nuestro hijo». El padre, un hombre robusto que luchaba por contener las lágrimas, le estrechó las manos. «Nunca sabremos cómo pagarle esto. Por favor, díganos qué podemos hacer». Elena, abrumada, solo pudo negar con la cabeza. «No he hecho nada que no debiera», susurró. Y en ese momento, al ver el amor y el alivio en los ojos de aquellos padres, comprendió la verdadera dimensión de su victoria. No se trataba de derrotar a un gerente o de cambiar un sistema. Se trataba de esto, de una familia que seguiría entera. Antes de Vinto Sinton irse, la invitaron a entrar en la habitación. Mateo estaba despierto en la cama, recuperándose de su operación de apendicitis, ajeno al drama que había rodeado su vida. Miró a Elena con la curiosidad inocente de un niño. Su madre le susurró algo al oído. El pequeño la miró de nuevo y le dedicó una sonrisa tímida. Esa sonrisa, pura y sin dobleces, fue para Elena más valiosa que cualquier medalla o reconocimiento. Era el símbolo de que había hecho lo correcto. Al salir del hospital esa tarde, el aire de Madrid le pareció más limpio, los colores de la ciudad más vivos, el peso que había llevado sobre sus hombros durante años, el peso de la injusticia pasada y el miedo presente se había desvanecido. Caminaba erguida, no con orgullo, sino con la serena dignidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Ya no era una víctima a la deriva, sino la dueña de su propio rumbo. Cuando Sofía llegó a casa esa noche, la encontró sentada en el sofá, con una taza de té entre las manos y una extraña paz en la mirada. Elena, con una calma que sorprendió a su propia hija, le relató los acontecimientos del día. Le habló del miedo que la había paralizado, de la imagen de Mateo que la había impulsado a actuar, y de la tensa reunión en la que había recuperado su voz. Sofía la escuchaba en silencio, sus ojos de futura doctora llenándose de una admiración que iba más allá del amor filial. Al terminar el relato, Sofía se arrodilló frente a ella y tomó sus manos, esas manos que habían limpiado suelos,
para construirle un futuro. Mamá, le dijo con la voz quebrada por la emoción, toda mi vida he leído libros sobre grandes médicos, sobre héroes de la cirugía que salvan vidas con sus manos. Siempre he querido ser como ellos. Hizo una pausa y una lágrima rodó por su mejilla. Pero hoy me he dado cuenta de que a quien de verdad quiero parecerme es a ti. Para Elena, esas palabras fueron el cierre perfecto del círculo. El sacrificio había cobrado todo su sentido. No solo había asegurado el futuro de su hija, sino que le había legado la lección más importante, que el valor no se mide por el prestigio de un cargo, sino por la integridad del corazón. Esa noche, madre e hija cenaron juntas, no como una superviviente y su protegida, sino como dos mujeres fuertes, unidas por un lazo que ahora era indestructible. Los días siguientes trajeron consigo los ecos del cambio. En el hospital se respiraba una atmósfera diferente. El doctor Montalbán, fiel a su palabra, lideró la transformación desde dentro. Sus reuniones de equipo ya no eran monólogos autoritarios, sino diálogos abiertos. Se le veía detenerse en los pasillos a hablar con las enfermeras, a preguntar, a escuchar. El hombre que había estado a punto de cometer un error fatal se había convertido en el mayor defensor de la seguridad y la comunicación. La lección de Elena había calado hondo. Una semana después, Elena asistió a la primera reunión del nuevo Comité de Seguridad del Paciente. Se sentó en la misma sala de juntas donde había sido juzgada, pero esta vez no estaba sola en un extremo. Estaba en el centro de la mesa, rodeada de jefes de servicio y administradores que ahora la escuchaban con atención. Al principio se sintió cohibida, una extraña en un mundo que no era el suyo, pero cuando empezó a hablar, el miedo desapareció. Habló con la autoridad que le daba la experiencia, no la de los libros, sino la de la vida. Describió las pequeñas cosas que solo alguien invisible podía ver. La prisa en los ojos de una residente agotada, los historiales apilados sin orden en un mostrador, las conversaciones a media voz que delataban la falta de personal. Su perspectiva, antes ignorada, se reveló como una herramienta fundamental para entender las grietas del sistema. Ya no era Elena Vargas, la limpiadora, era Elena Vargas, la guardiana de la conciencia del hospital. Había encontrado una nueva forma de cuidar, una que no requería un uniforme de auxiliar, sino el coraje de decir la verdad. Su viaje había sido largo y doloroso, un camino a través de la sombra y el silencio. Pero al final del túnel no solo había encontrado una luz para sí misma, sino que se había convertido en un faro para los demás. Las puertas de la sala de juntas se cerraron tras ellos, amortiguando el murmullo confuso que quedaba dentro. En el pasillo, el silencio era diferente. Ya no era el silencio de la indiferencia, sino uno cargado de expectación. Elena y el doctor Montalbán caminaron uno al lado del otro, sin decir palabra. Cada persona con la que se cruzaban bajaba la vista o asentía con un respeto recién descubierto. La mujer invisible se había convertido de repente en la persona que todos veían. Su presencia llenaba ahora los espacios que antes solo ocupaba su ausencia. Fue Montalbán quien rompió el silencio cuando llegaron al cruce de pasillos que separaba el área administrativa de las zonas clínicas. Se detuvo y se giró para mirarla, y en sus ojos ya no había rastro de la arrogancia de la mañana anterior. Solo quedaba una profunda fatiga y una humildad que parecía pesarle y al mismo tiempo liberarle. Elena, dijo, y su nombre sonó por primera vez como el de una igual. Lo que dije ahí dentro no fue suficiente. Gracias, me salvaste de mí mismo. No había más que añadir. Aquellas palabras sencillas contenían el peso de una vida cambiada. Elena asintió, incapaz de articular una respuesta. Se dirigió por inercia al pequeño cuarto donde guardaba sus cosas.
El cubículo anónimo que había sido su único refugio. Allí estaba su carro, abandonado como un barco sin capitán. Su bata azul colgada en la percha le pareció la piel de una vida que ya no era la suya. La tocó con la punta de los dedos, un adiós silencioso a la mujer que había sido, a la sombra que había aprendido a ser para poder sobrevivir. Se dio cuenta de que no había perdido un trabajo, había recuperado un alma. La noticia del despido de Armando Morales y la vindicación de Elena se extendió por el hospital con la velocidad de un diagnóstico urgente. Los susurros en la cafetería se convirtieron en conversaciones abiertas. Varias enfermeras, las mismas que la habían ignorado por la mañana, se acercaron a ella con los ojos húmedos. «Gracias», le dijo una de las más veteranas. «Has hecho lo que ninguna de nosotras se atrevió a hacer en años». Elena comprendió entonces que su acto no había sido solitario. Había sido la voz de un coro de silencios. Más tarde, una llamada la convocó a la planta de pediatría. El corazón Lemindo Tsinsu dio un vuelco. Allí, en la puerta de una habitación, la esperaba una pareja de rostro angustiado pero inmensamente agradecido. Eran los padres de Mateo. La madre se abalanzó sobre ella y la abrazó con una fuerza que desarmó todas las defensas que a Elena le quedaban. «Nos han contado lo que ha hecho», sollozó la mujer en su hombro. Usted es un ángel. No hay palabras para agradecerle que haya salvado a nuestro hijo». El padre, un hombre robusto que luchaba por contener las lágrimas, estrechó las manos. «Nunca sabremos cómo pagarle esto. Por favor, díganos qué podemos hacer». Elena, abrumada, solo pudo negar con la cabeza. «No he hecho nada que no debiera», susurró. Y en ese momento, al ver el amor y el alivio en los ojos de aquellos padres, comprendió la verdadera dimensión de su victoria. No se trataba de derrotar a un gerente o de cambiar un sistema. Se trataba de esto, de una familia que seguiría entera. Antes de irse, la invitaron a entrar en la habitación. Mateo estaba despierto en la cama, recuperándose de su operación de apendicitis, ajeno al drama que había rodeado su vida. Miró a Elena con la curiosidad inocente de un niño. Su madre le susurró algo al oído. El pequeño la miró de nuevo y le dedicó una sonrisa tímida. Esa sonrisa pura y sin dobleces fue para Elena más valiosa que cualquier medalla o reconocimiento. Era el símbolo de que había hecho lo correcto. Al salir del hospital esa tarde, el aire de Madrid le pareció más limpio, los colores de la ciudad más vivos, el peso que había llevado sobre sus hombros durante años, el peso de la injusticia pasada y el miedo presente se había desvanecido. Caminaba erguida, no con orgullo, sino con la serena dignidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Ya no era una víctima a la deriva, sino la dueña de su propio rumbo. Cuando Sofía llegó a casa esa noche, la encontró sentada en el sofá, con una taza de té entre las manos y una extraña paz en la mirada. Elena, con una calma que sorprendió a su propia hija, le relató los acontecimientos del día. Le habló del miedo que la había paralizado, de la imagen de Mateo que la había impulsado a actuar y de la tensa reunión en la que había recuperado su voz. Sofía la escuchaba en silencio, sus ojos de futura doctora llenándose de una admiración que iba más allá del amor filial. Al terminar el relato, Sofía se arrodilló frente a ella y tomó sus manos, esas manos que habían limpiado suelos para construirle un futuro. «Mamá», le dijo con la voz quebrada por la emoción, «toda mi vida he leído libros sobre grandes médicos, sobre héroes de la cirugía que salvan vidas con sus manos. Siempre he querido ser como ellos». Hizo una pausa y una lágrima rodó por su mejilla. «Pero hoy me he dado cuenta de que a quien de verdad quiero parecerme es a ti».
Para Elena, esas palabras fueron el cierre perfecto del círculo. El sacrificio había cobrado todo su sentido. No solo había asegurado el futuro de su hija, sino que le había legado la lección más importante, que el valor no se mide por el prestigio de un cargo, sino por la integridad del corazón. Esa noche, madre e hija cenaron juntas, no como una superviviente y su protegida, sino como dos mujeres fuertes, unidas por un lazo que ahora era indestructible. Los días siguientes trajeron consigo los ecos del cambio. En el hospital se respiraba una atmósfera diferente. El doctor Montalbán, fiel a su palabra, lideró la transformación desde dentro. Sus reuniones de equipo ya no eran monólogos, autoritarios, sino diálogos abiertos. Se le veía detenerse en los pasillos a hablar con las enfermeras, a preguntar, a escuchar. El hombre que había estado a punto de cometer un error fatal se había convertido en el mayor defensor de la seguridad y la comunicación. La lección de Elena había calado hondo. Una semana después, Elena asistió a la primera reunión del nuevo Comité de Seguridad del Paciente. Se sentó en la misma sala de juntas donde había sido juzgada, pero esta vez no estaba sola en un extremo. Estaba en el centro de la mesa, rodeada de jefes de servicio y administradores que ahora la escuchaban con atención. Al principio se sintió cohibida, una extraña en un mundo que no era el suyo. Pero cuando empezó a hablar, el miedo desapareció. Habló con la autoridad que le daba la experiencia, no la de los libros, sino la de la vida. Describió las pequeñas cosas que solo alguien invisible podía ver. La prisa en los ojos de una residente agotada, los historiales apilados sin orden en Minoncintustar, un mostrador, las conversaciones a media voz que delataban la falta de personal. Su perspectiva, antes ignorada, se reveló como una herramienta fundamental para entender las grietas del sistema. Ya no era Elena Vargas, la limpiadora, era Elena Vargas, la guardiana de la conciencia del hospital. Había encontrado una nueva forma de cuidar, una que no requería un uniforme de auxiliar, sino el coraje de decir la verdad. Su viaje había sido largo y doloroso, un camino a través de la sombra y el silencio, pero al final del túnel no solo había encontrado una luz para sí misma, sino que se había convertido en un faro para los demás. La jornada de ambos nos enseña que la compasión es la luz más poderosa, capaz de iluminar los rincones más oscuros de la indiferencia. Nos recuerda que cada persona, sin importar su lugar en el mundo, tiene el poder de ser un agente de cambio. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos.